es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mí mis propósitos. Aleluya. Otra versión dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. ¿Alguna vez le sucedió que recibió una promesa de Dios y esperó que se cumpliera, pero nada ocurrió? ¿Tuvo alguna vez un deseo que sintió que Dios había puesto algo en su corazón, pero que nunca se materializó? ¿Alguna vez tuvo fe de ver el plan de Dios en su vida y que éste se manifestara, pero ahora esa fe parece seca y distante? Esta vida cristiana, esta vida que Dios ha puesto delante nuestro, es una vida que todos los días hay que vivirla. ¿Cuántos de nosotros creemos en nuestro corazón que Dios nos ha dado una palabra y nos vamos de este lugar contentos, nos vamos de este lugar felices, pero va pasando el tiempo y lo que nosotros creíamos que era el plan de Dios y salimos con mucha fe de este lugar, no sucedió? Pasaron los días, pasaron las noches, pasó el tiempo y usted como que no vio una respuesta de Dios. Cuando usted no ve la respuesta de Dios, inmediatamente, ¿qué suele sucedernos? Nuestra fe tiende a apagarse. Nuestra fe tiende a ponerse seca. Muchos de nosotros decimos: pero si yo oré, pero si yo clamé, pero si yo ayuné y no pasó nada. ¿Usted lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? ¿Quiénes han dicho eso alguna vez delante de Dios? No se olvide que no somos Terminator. Somos humanos. Somos humanos. Y usted y yo le pedimos a papá. ¿Quién le pide al Señor de la creación? Amén. Ahora, ¿quién le pide a papá? Amén. No se olvide que este Señor de la creación, por sobre todas las cosas, es nuestro Padre. Amén. ¿Quiénes son hijos de Dios en este lugar? ¿Quiénes tienen el ADN de Cristo? ¿Quiénes han sido comprados por su preciosa sangre? Amén. Ahora, si todo esto es verdad, ¿por qué muchas veces no suceden estas cosas con nosotros? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que yo soy el hijo más feo? ¿Será que yo soy ese hijo que Él no se recuerda? De ninguna manera. Dice la palabra de Dios que aún nuestros cabellos están contados, que aún Él sabe el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra partida. A nuestro Dios no se le escapa nada de las manos. Amén. A nuestro Dios no se le escapa nada de sus manos. Él es el Todopoderoso. Yo creo que Dios está al completo cuidado de mi vida. Yo creo que mi Dios cuida mi vida, cuida mi casa, cuida mi familia. Sé que Dios, el deseo de Dios es hacerme prosperar. El deseo de Dios es que yo conozca y reconozca que en Él hay vida abundante. Usted lo debe declarar. Yo lo debo declarar día tras día. Pero nuestra fe tiende a caerse. Vengo orando 5 años, dicen las hermanas, para que mi esposo se convierta. Vengo orando muchas veces para que mi hijo se sane. Vengo orando N veces para ver la restauración financiera en mi casa.
¿Y qué sucede? Le dice uno, no pasa nada. No crea que nuestro Dios es sordo. No crea que nuestro Dios no escucha la oración y la súplica que usted y yo hacemos. En este momento, ¿quiénes ya conocen que tienen un escenario profético para su vida? ¿Quiénes conocen el destino para su vida? Amén. Si usted no lo conoce, usted no sabe para dónde va. Entonces, fíjese esto, algo que quiero decirle. La vida cristiana no es una vida a la aventura. No es que hoy Dios me lleva por aquí, mañana creí escuchar a Dios y me lleva por el otro lado. No, usted necesita saber algo. Usted necesita saber cuál es el destino profético para su vida. ¿Quiénes lo conocen? ¿Quiénes ya saben para qué han sido llamados a esta vida de reino? Yo ya lo sé. No, la gran mayoría de nosotros los cristianos, no. Venimos, fíjese, el que no sabe para qué ha sido llamado, todavía está cuestionando el pecado. El que sabe para qué ha sido llamado, él dice, yo no debo pecar porque si peco atraso mi llamado. O sea, ya es otra forma de mirar la vida. Hemos sido llamados con un propósito y tenemos un destino. Amén. ¿Usted lo tiene seguro y eso? Bueno, ahora vamos a entrar en la prédica. Ahora, tal vez el aspecto más difícil del cumplimiento profético son las esperanzas postergadas. Cuando nuestras esperanzas se postergan, podemos vivirlo de una de las dos formas. Puede ser una promesa que parece que nunca se va a cumplir, o puede ser una promesa que se cumple. Amén. ¿Quiénes tienen esperanza? ¿Quiénes tienen fe de que el día de mañana será mejor que este día? Amén. Por eso somos proféticos. Porque creemos que hay una bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, cuando usted está en este lugar, yo estoy en este lugar hoy día y Dios ya me reveló mi destino profético. Me dice, el día de mañana tú estarás en este lugar. Es decir, que yo debo caminar hacia ese destino profético. Pero fíjese que hay una distancia entre el momento cero, que es el momento actual, y el momento profético, que es el momento uno. Hay una distancia que yo debo recorrer. Ahora, esa distancia, ¿cómo la recorro? La recorro en base a esperanzas o a palabras o a promesas que han sido dichas para mi vida. Por eso es que usted, en este vasto reino de Dios, usted puede ir para este lugar, puede ir para este lugar, puede ir para este lugar, puede ir para este lugar. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere y cada uno de nosotros tiene que desarrollar su llamado, encontrar su propósito y alcanzar su destino profético. Si usted sabe esto, usted debe entender también hoy que como yo digo que soy profético, por el solo hecho de creer que Dios tiene una palabra y una bendición para mi vida, yo tengo la esperanza todos los días de ver cumplido lo que Dios me ha dicho. Pero hay veces que esa esperanza, que esa promesa no llega a mi vida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Algo que debemos hacer es someternos a la mano de Dios. Déjeme que le cuente una historia familiar. Mucha gente aquí es nueva y creo que vale la pena recordarlo. Mis padres se convirtieron al Señor en el año 78, cuando hacía 2 meses que la casa de oración se reunía en ese tiempo como un grupo casero. Y mis padres llegaron a ese lugar
en busca de la sanidad para mi hermano mayor. Mi hermano mayor se llamaba Juan Marcelo. Cuando ellos llegaron en el año 78, mi hermano acababa de cumplir 12 años de vida. Y estuvimos en la iglesia, mis padres llegaron a la iglesia para que mi hermano Juan obtenga el milagro de Dios. Lo cierto es que a mi casa, como yo les he contado a algunos, iban de todo tipo de personas a orar. Oraba desde el portero de una iglesia hasta el pastor de la iglesia. ¿Quién no fue a orar durante todo este tiempo para que la salud de mi hermano Juan sea restablecida? Usted no se imagina los pastores que han dormido en nuestra casa, orando, ayunando. Escuchamos miles de promesas para la vida de mi padre, para la vida de mi madre, para mi persona, para la vida de Chavico. A nosotros no nos interesaba tanto que nos den destinos. En ese tiempo no se hablaba de destinos proféticos. Solamente traían palabras y bueno, los más devotos se ponían contentos. Pero personalmente, yo quería que mi hermano se sane nada más. Yo tenía 10 años de edad. Y ¿sabe qué? Vinimos a la iglesia, mi padre hacía lo uno, hacía lo otro, oraban los hermanos, oraban los pastores de todos los lugares. Pero lo cierto es que mi hermano falleció un 7 de febrero de 1985, después de 7 años de estar en la iglesia. ¿Qué pasó, diríamos nosotros? ¿Será que el pastor Melli estaba en pecado? ¿De que la pastora estaba en pecado? Mejor yo no me meto en este escenario. Y que todos los que oraron no tenían poder. Porque cuando ocurre algo malo, usted dice es que el que vino no tiene poder o está en pecado. Automáticamente nosotros lanzamos un juicio. Y déjeme decirle que los siervos de Dios tratan de hacer las cosas de Dios. Pero hay algo que nosotros no entendemos y es los diseños de Dios. Mi hermano falleció en el año 85, después de 7 años. ¿Usted sabe por qué hay ministerio de la intercesión en esta casa? Porque mi madre oraba todos los días para que Tonchi, como le decíamos en la casa, se sanase. Mi madre entró a orar no para enseñar, sino para clamar por este hermano que se moría. Cuando Tonchi muere, cualquiera podría haber dicho, como dijo el rey David cuando se murió el hijo de Betsabé, dijo, se acabó el ayuno, se acabó el luto. Creo que en esa época donde no había tanta revelación como tú tienes ahora, como yo tengo ahora, todos quedamos choqueados. Pero ¿sabe qué? Hay algo que esa enfermedad nos golpeó a todos en la casa. Esa muerte nos golpeó a todos. Yo tenía 16 años de edad cuando mi hermano murió. Ese año salí a bachiller, me recuerdo muy bien. Y este hermano murió. Es decir, que toda nuestra vida, toda nuestra niñez fue alrededor de la cama de mi hermano. Tal vez usted diga, claro, ahora ríen, gozan, disfrutan. Y dice, claro, porque seguramente nunca sufrieron. No es que nunca hayamos sufrido. Lo que pasa es que entendimos. Pasaron los años y mi persona entendió qué significaba la muerte de mi hermano en las manos de Dios. Y yo se lo voy a decir de esta manera.
Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 11, versículo 4, que no todas las enfermedades son de muerte, sino que hay enfermedades que muestran la gloria de Dios. Gracias, hoy mire, gracias a la vida de mi hermano. Mire, yo creo que aunque hayan venido a orar todos los apóstoles que hay en la tierra hoy día, mi hermano tenía que morir. Yo lo sé. Tenía que morir. ¿Por qué? Porque ese fue el trato de Dios para tocar nuestras vidas. Tocó la vida de mi padre, tocó la vida de mi madre, tocó mi vida y tocó la vida de mi hermano Chavico. Hoy mi padre es apóstol, mi madre es profeta, yo soy pastor. Chavico es un adorador en la casa de Dios. Es decir, que nuestro Dios sabe por qué hace las cosas. Hay pruebas, hay peticiones, hay cosas que usted dice, Dios no escuchó, Dios sí escuchó. Si usted me haya dicho en el año 85 que esto era para bien, yo le había dicho, esto es una locura. Pasaron los años y sé que mi Dios convierte las pérdidas en ganancia. Aleluya. Fue algo durísimo. Fue algo duro. ¿Sabe qué? Yo creía que la vida de mi hermano a mí no me había afectado. ¿Sabe cuándo lo descubrí? Ya en viejo, cuando me hice cristiano. Yo trataba de no ser yo trataba de no generarle trabajo a mis padres. Trataba de ser un hijo bueno, no llevarle problemas. Yo donde he visto muchas cosas que me han hecho despertar y entender. Por ejemplo, cuando mi hijo, Gabriel, comenzó el tiempo para tener enamorada, ¿sabe qué? Yo me recordé de mi tiempo y yo tuve de verdad que entender lo que Dios había pasado en mi vida. Porque cuando yo crecí, era una persona que siempre estuve, yo recuerdo que tengo en mi dormitorio de niño, es con mi hermano enfermo. Y cuando ya yo fui creciendo, usted sabe, ya uno se va poniendo más bonito, ¿no es cierto? Ya deja de ser niño y usted va creciendo y ya la gente le dice, ay, qué bonito que se ha puesto, ¿no? Me imagino que le han dicho alguna vez, por más petizo que haya sido. Y llegó este momento, y ¿sabe qué? Que yo que iba a venir a mi padre a decirle, papá, me gusta tal chica. Yo no se lo decía, porque yo mismo lo entendía como algo superficial. Imagínense, yo iba a ir a decirle a mi padre, me gusta tal chica, y mi hermano se estaba muriendo. Entonces yo trataba de no venir con mis cosas. Pero lo cierto es que de tanto cuidarme de no ir a mis padres con estas cosas, también hubo una dureza de corazón y ya mis cosas siempre han sido mías. Las cosas siempre las digería yo solito. Ni le decía a papá, ni le decía a mamá, ni le decía a Diana. Yo no le decía a nadie. ¿Cuándo descubrí esto? Cuando yo vine a los pies de Cristo. Me di cuenta que la vida de mi hermano me había robado toda mi niñez, toda mi adolescencia y parte de mi juventud. ¿Por qué? Porque él se había ido y ya yo quedé con la estructura de no llevarle problemas a mi padre. Creo que el primer problema que traje a la mesa de mis padres fue a la edad de 20 años, cuando le dije que me iba a casar. Ahí, miren, no había hablado en 20 años
Y el primer día que hablo casi se muere mi madre y mi padre de la noticia que yo le di. A partir de ese día me dijo, hijo, no vengas cada 20 años, vení todos los días nomás para que nos vamos acostumbrando. Después de que nosotros sufrimos una pérdida, usted y yo, nunca más seremos los mismos. Usted comienza a valorar otras cosas. Es parte del trato de Dios. ¿A quién no nos gustaría que Dios nos dé todo lo que nosotros pedimos? Pero hay cosas que no están al control nuestro. Hay cosas que Dios sabe por qué las hace. Usted y yo tenemos una mente finita, y además de tener una mente finita, nuestras emociones nos juegan un mal momento muchas veces. Pero nuestro Dios, Él sabe que nuestras pérdidas se van a convertir en ganancia. Lo que tú debes saber es para qué has sido llamado. Tú tienes que saber cuál es el destino para tu vida. ¿Sabe? La esperanza, dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12. Proverbios 13, 12. Dice la palabra del Señor, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿A quiénes Dios les ha cumplido promesas? A mí. ¿Amén? ¿A usted le ha cumplido promesas? Entonces denle un aplauso a Dios. Somos árboles de vida, pero la esperanza que se demora, dice la palabra, nos atormenta el corazón. Cuando nuestras esperanzas se postergan, podemos vivirlo de una de estas dos formas: o Dios cumple o no cumple esa promesa. Es algo, si nosotros no llegamos a entender de por qué sucedieron las cosas, como fue la muerte de mi hermano, yo podría estar hoy resentido contra Dios. Yo podría estar lejos de Dios. Y de alguna manera, creo yo que en un tiempo estuve resentido contra Dios. Tal vez yo no oraba, tal vez yo no pedía, tal vez yo no clamaba, pero veía cómo clamaban mis padres. Mi hermano se fue. Y ¿sabe qué? Todos tuvimos que vivir un proceso para no endurecer nuestro corazón contra Dios. Cada uno, yo siempre he dicho, cada uno de nosotros, papá, mamá, mi persona y Chavico, vivió la muerte de mi hermano de una manera diferente. Hoy damos gracias a Dios porque pasó el tiempo, pero el tiempo no ha sido en vano. Él ablandó nuestros corazones y hoy entendemos y estamos haciendo la obra de Dios en nuestras vidas. Aparentemente hay muchas cosas de nuestro Dios que no entendemos. Tenemos promesas de Dios y llegan los momentos en que Dios cumple estas promesas, y cuando las tenemos en nuestras manos se evaporan. Hay veces no, venimos y oramos y decimos, ya se va a sanar. Había una leve mejoría y cuando estaba mejor se fue. Se evaporó y no sabemos qué hacer. ¿Sabe que esta prédica es profética, pero también es muy humana? Porque nos hace entender que nosotros somos vasos de barro y que el Todopoderoso es nuestro Padre. Hay cosas que yo no entiendo, pero si Él las entiende, por lo tanto yo me debo someter a Dios. ¿Sabe que yo siempre digo, qué bello sería ser cristiano si todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo daría? Vengo, ¿sabe que ya noto
pareceríamos así como se ve en las películas. Quiero un auto rojo, el auto rojo. Quiero una casa grande. Iríamos nosotros sería lindo, ¿no es cierto? Pero nuestro Dios es un Dios de procesos. Dice la palabra que Dios nunca resiste al corazón constrito y humillado. Y Dios quiere que en las buenas o en las malas tú te conviertas en un adorador a Él. Amén. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Hay algo que debo saber. Si hay algo en que debemos aprender en nuestra vida es someternos a la voluntad de Dios. Y de esta manera resistiremos mejor al diablo. Porque cuando me someto a su voluntad, Dios me da la capacidad de vencer al enemigo de manera que la doble porción que me fue robada me será devuelta. Debo someterme. Tú y yo debemos someternos a nuestro Dios. Señor, yo no entiendo, pero tú entiendes. Señor, tu palabra dice que yo soy tu hijo. Señor, tu palabra dice que si yo siendo mal padre doy buenas dádivas a mi hijo, cuánto más tú, Señor, que eres mi padre. Y usted lo debe declarar y establecer. Hoy tal vez para usted sea fácil, pero otra cosa es estar en el momento y en el lugar donde las esperanzas se postergan. En el libro de Habacuc, versículo 17. Habacuc 3:17, mire, esta cita no está en el estudio, pero quiero que usted la lea. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Fíjese, situación más crítica que esta no hay. Amén. ¿Está leyendo la palabra? Situación más difícil que esta no hay. Versículo 18 dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en el Señor. Aleluya. Usted tiene que saber algo hoy. Las pérdidas tienen sus beneficios. Dios cumplirá alguna promesa mayor de restauración para nosotros. Las pérdidas tienen sus beneficios. Nosotros que somos proféticos debemos entender que si he sufrido una pérdida, lo que mi Dios me dará será aún más grande. Será aún más grande. Será aún más grande. Lo que Dios tiene preparado para mí en el plan de restauración para mi vida será mayor que todo lo que yo pueda perder. La pérdida nos sacude. Mire, hasta las calzaduras se ablandan cuando la pérdida es grande. Las pérdidas nos sacuden. Durante tiempos de pérdida, Dios nos sacude y así quita, mire, y así quita legalismos de nuestra vida, temores, condenación, falsas expectativas y formas de pensar sobre Él que son erróneas. Es en la pérdida. Usted, si quiere saber lo que le sucedió a Job, lea lo que le pasó a Job y dice Dios al final, Job dice al final: de oídas te conocía,
pero ahora te conozco. En un momento de pérdida somos sacudidos. Dios sacude nuestra vida. Legalismo, formas de condenación, lenguaje pobre, Dios lo quita. Y dice, yo te voy a enseñar quién soy yo. Tú no tienes idea, pero yo te voy a mostrar mi gloria. Yo te voy a hacer que tú estés en estos momentos de intimidad y voy a traer revelación a tu vida y te vas a dar cuenta que no es el color del cabello, que no es el largo de tu vestido. Te vas a dar cuenta que soy yo mismo trabajando con ti en el corazón tuyo, y a partir de esta pérdida tengo la certeza, dice el Señor, de que vas a salir levantado. Aleluya. Dios nos va a elevar a niveles superiores. Aleluya. Y vamos a experimentar su más abundante gracia en nuestra vida. La pérdida produce cambios. Fíjese que estamos hablando de una pérdida. En primer lugar, la pérdida me sacude. En segundo lugar, la pérdida produce cambios. ¿Qué es pérdida? Pérdida significa carencia, privación de lo que se posee o se quiere poseer. Después de experimentar una pérdida, nunca seremos los mismos. La experiencia de una pérdida no tiene por qué dejarnos solamente el recuerdo de un acontecimiento doloroso. Yo siempre digo esto. ¿Quiénes tuvieron una vida allá afuera antes del Señor? ¿Quiénes la pasaron bien y después la pasaron mal? Porque todo empezó bien, ¿no es cierto? ¿No, Kenny? Todo empezó bien y después terminó mal. ¿Quiénes perdieron su vida allá en el mundo? Amén. Por eso es que usted y yo llegamos a la casa de Dios. Señor, ayúdame. Ya sabe que más o menos algunos han traído su vida así en un balde. Esto es lo que queda de mi vida, Señor. Y usted dice, usted escucha testimonio, mi esposo, ahí le voy a pedir a los diáconos que puedan ayudarle, por favor. Usted escucha, mi esposo se fue con otra, enfermedad, crisis financiera, vidas estancadas, vidas profesionales que no pudieron hacer nada, y usted dice, ¿sabe qué? Así llegué a la vida del Señor. Usted nunca se debe olvidar cuál fue el móvil que la trajo a este lugar. Yo siempre le digo a los rehabilitados, porque ya conozco personas que Dios las ha ido levantando, ya, yo estuve en el centro, pero yo no era drogadicto. Le estoy dando un ejemplo, pero para que usted lo pueda llevar a su vida. Nunca debemos olvidarnos del lugar de donde Cristo nos ha rescatado. ¿Sabe por qué? Esa fue nuestra pérdida. Pero esa pérdida se convirtió en ganancia, porque a través de eso usted conoció a nuestro Señor Jesucristo. Yo conocí a mi Señor Jesucristo. Así que si usted no perdió nada, yo no sé qué hace aquí. Las pérdidas se producen ganancias. La pérdida produce resurrección. Podemos estar seguros de que cuando experimentamos una pérdida, especialmente de algo que era de nuestra herencia, Dios invariablemente tiene un plan para restaurarnos. ¿Sabe qué? Después de algo que se nos ha quitado, nuestras vidas son levantadas. Nuestras vidas se levantan. Y usted resucita a una nueva vida. Antes usted se hacía problema por pequeñeces. Cuando usted resucita después de haber perdido algo, usted no le da bola a las pequeñeces y dice, dejemos esas cosas, vamos a lo que tiene sentido. Y lo que tiene sentido es vivir bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. No nos debemos aplazar en este tiempo.
¿Sabe qué? Por eso le digo, si usted va a llorar, llore, 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 llore. Pero no se la pase la vida llorando. No se pase la vida llorando. Es el momento hay un momento de levantarse. Yo no le digo que no llore porque va a decir como que somos Robocop o no somos Robocop. Usted, después de llorar, va y se sacude las lágrimas y le dice: a partir de ahora ya no lloro más, porque necesito que el Señor me levante. Necesito continuar viviendo. Necesito vivir por mis hijos, necesito vivir para mi casa, necesito vivir, necesito levantarme, necesito conquistar, necesito entender, necesito ver, necesito resucitar en otra persona. Hay que superar las cosas. Hay que superar las cosas. ¿Sabe qué hace que la expectativa se pierda en nuestras vidas? La autocompasión. Nos gusta autocompadecernos. Pobrecito de mí. Es que nadie sabe de dónde vengo. Es que nadie sabe lo que a mí me han hecho. Es que nadie sabe qué traumas vinieron conmigo. ¿Sabe qué? ¿Qué nos importan sus traumas? Nosotros le amamos, Dios le ama. Dios dice: despójate, despójate, porque voy a hacer algo grande en tu vida. Aunque tu inicio no haya sido grande, yo tengo un final grande para tu vida, dice el Señor. ¿Sabe qué? Algo que a mí no me gusta es que la gente se compadezca de mí. Yo quiero que la gente me ame, no que me tenga lástima. Hay diferencias. ¿Sabe qué? A mí no me gusta que me tengan lástima. Está bien que se pongan tristes, pero porque me aman, no porque me tienen lástima. Hoy es el tiempo de que usted se levante. Hoy es el tiempo de que usted conquiste. Hoy es el tiempo de que usted se sacuda. Hoy es el tiempo de que usted sea levantado como un guerrero en las manos de Dios y entienda que el Espíritu de Jehová está sobre su vida, que el Espíritu de Jehová ha venido sobre usted para cambiar su lamento en baile, para convertir esa pérdida en ganancia, para mostrar la gloria de Jehová. Hoy es el tiempo para que usted entienda que nuestro Dios no es un Dios olvidador, sino un Dios que nos ha amado con amor eterno para mostrar su gloria. Tal vez yo no entienda lo que mi Dios tiene para mí, pero estoy seguro que Él lo tiene todo planificado desde antes de la fundación del mundo, que yo soy la niña de sus ojos, que yo soy su especial tesoro para mostrar su gloria. Aleluya. Aleluya. Cuando estamos en momentos de dificultad, usted dice: Dios no escucha. Oro por mi hijo y no pasa nada. Déjeme decirle, siga orando, siga clamando, siga llorando delante de Dios. No llore delante de los hombres, llore delante de Dios, porque el único que puede hacer realidad lo que usted necesita es Cristo Jesús, Señor nuestro, el Todopoderoso. Aleluya. Usted y yo debemos decirle a la autocompasión: no tienes parte ni suerte en nuestras vidas. Hoy es el tiempo de que yo y usted, o usted y yo, nos levantemos y le digamos a la autocompasión:
Tú no puedes seguir viviendo conmigo. En este lugar no hay lugar para los dos. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Yo soy un hijo que no me soltaré de la mano de Dios, porque yo veré su gloria. Yo veré su gloria. Yo veré su gloria. La autocompasión se tiene que ir de mi vida, porque Señor, tú estás de mi lado. Aleluya. Aleluya. Cuando estamos en problema, es fácil perder de vistas. Es fácil perder de vista las promesas de Dios. ¿Cuántos siervos van a mi oficina llorando? Que el Señor no me escucha, que el Señor no me da, que el Señor lo uno, que el Señor lo otro. ¿Sabe qué? Hay que terminar los ciclos de autocompasión en nuestra vida. Tenemos que cortarlo de una vez más. Dice la palabra que lo que decimos recibimos. Si usted llora, si usted dice, pastor, téngame pena, pastor, regáleme 20 pesos, pastor, regáleme. No, Dios no quiere que tú vivas por los 20. Dios no quiere que tú vivas por los 50. Dios quiere darte según las riquezas de su gloria. 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 Hoy es el tiempo para mirar la cruz de Cristo en medio de la adversidad, en medio de la crisis. Aleluya. Aleluya. El desaliento alimenta la postergación de la esperanza y esto enferma el corazón. Dios no me sana a mí, sana a todos menos a mí. Usted es su hijo, yo soy su hijo. Usted y yo lo debemos creer. Usted debe orar. Usted debe orar todos los días. Cubrir su casa. Cubrir los bienes que Dios le ha dado. Cubrir a su esposa. Cubrir a sus hijos. Cubrir los negocios. Cubrir su propia vida. Estamos cubiertos. Ese es mi deseo. Que el Señor cubra mi casa. Y ese es el deseo de Él. Pero si algo sucediera, yo quiero mirar la cruz de Cristo. Yo quiero mirar. Yo quiero mirar. Y usted también debe mirar. Muchas veces la gente se confunde y dice, ¿por qué murió el hermano? Porque era su tiempo que tenía que morir. Imagínese que usted acepta a Cristo Jesús y ya no muramos nunca más. En algún momento tenemos que morir. Pero usted debe entender que los que ya pasaron por aquí están en mejor gloria que nosotros. Aleluya. ¿Sabe qué algo? Si usted no rompe la autocompasión, usted no va a abrir la palabra profética sobre su vida. Dios me ha dicho que yo voy a ser un hombre que va a ser bendecido por Él. Dios me ha dicho que yo veré su gloria aquí en la tierra. Dios me ha dicho muchas cosas. Y Dios dice que yo voy a ir a ese momento, como yo decía. Pero tal vez tenga que sufrir pérdidas. Pero en este camino que el Señor ha preparado para mí, debo tener puesta la mirada en Cristo Jesús. Porque las pérdidas que yo sufra me llevarán a ese destino profético. Me llevarán a ver su gloria. Me llevarán a ver sus grandezas. Me llevarán a ver lo bello y lo hermoso que es mi Dios. Yo debo entenderlo en mi humanidad, que Dios es galardonador de los que le buscan. Lo debo saber. Debo tener verdades absolutas en mi vida. Yo no quiero que nadie se compadezca. Ámeme solamente, yo lo voy a amar. Pero no empecemos a compadecernos de nosotros mismos. ¿Sabe qué? ¿Quiénes vivieron una vida difícil? ¿O no le parece difícil lo que yo viví con mi hermano?
Pero ¿sabe qué? Usted primera vez que yo se lo cuento, ¿no es cierto? Es muy probable que no se lo cuente más, porque lo que estoy viviendo ahora es más lindo que lo que viví antes. Aleluya, déselo porque Él está en este lugar. A Él sea toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Aleluya. En el momento de crisis tendemos a acusar a Dios por la crisis que estamos viviendo. Debemos recordar que tenemos un Padre. A partir de nuestra autodefensa, desarrollamos una rebelión ante la autoridad. Rápidamente yo le voy a narrar una historia que usted en el momento de la siesta se puede leer unos 7, 10 versículos, capítulos, que se encuentran en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 37 en adelante, habla de un joven llamado José. Este joven tenía 17 años, era el preferido de su padre Jacob porque había nacido en la vejez. Todos sus hermanos le tenían celos. Hay algo que yo quiero que usted entienda. A la edad de 17 años, léalo en el libro de Génesis capítulo 37, en el libro, a la edad de 17 años, José descubrió el destino profético para su vida. Dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Pero esto no quedó ahí. José volvió a soñar, dice el versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Era un chico de 17 años, tal vez un poco fanfarrón con sus sueños. Estaba descubriendo el momento profético en su vida. En un sueño Dios le dijo que él iba a ser una persona importante, influyente. Él no sabía ni cuándo ni dónde, pero él sabía que Dios lo llevaría a ese momento. Lo que José no sabía es que a partir de este sueño comenzaría a vivir una sucesión de pérdidas de libertad en su vida. Dice la palabra que José tenía una túnica de colores como usaban los príncipes. Su padre se la había regalado y él era el menor. Sus hermanos mayores estaban pastoreando las ovejas de Jacob, y Jacob le dijo, ve y mira qué ha pasado con tus hermanos, ¿por qué no vuelven? Estaba calentito, recién salido del horno, los sueños de José. Y José fue a ver a sus hermanos y dice que sus hermanos, ahí viene el soñador, así como te dicen a ti cuando dices que Dios tiene cosas grandes para ti. Ahí viene el soñador, dice, ¿por qué no nos deshacemos de una vez de él, de una vez por todas? Matémoslo. Y Rubén dijo, su hermano mayor, no lo matemos, no podemos cargar con la muerte de nuestro hermano, echémoslo en la cisterna. Lo echaron en un pozo de agua
y las ovejas, cómo habrá sido el griterío del soñador, cómo habrá gritado, cómo habrá peleado con los hermanos hasta que lo agarraron, que las ovejas se volvieron intranquilas, dice la palabra. Y Rubén se fue a mirar qué había pasado con las ovejas, y cuando él se fue a ver qué pasó con las ovejas, sus hermanos le vendieron como esclavo. Este que había soñado hacía días que iba a ser el rey, que iba a ser un gobernador, estaba yendo como esclavo a una nación extranjera y llegó a Egipto, y allí lo compró Potifar, un siervo del faraón. Y dice la palabra que Jacob, aún estando de esclavo, encontró, que José, aún siendo esclavo, encontró la gracia de Dios, porque siendo esclavo, Potifar lo puso por encima de todos sus bienes y le dijo: todo lo que yo tengo tú lo puedes administrar, pero solamente mi mujer está reservada para mí. Un día, dice la palabra, que José entró a hacer sus deberes en la casa de Potifar, cuando allá estaba la mujer de Potifar esperándolo con sus encantos femeninos y quería que José tenga sexo con ella. Seguramente la esposa de Potifar estaba con baby doll y todas esas cosas, esperándolo. Pero ¿qué hizo este hijo de Dios? Huyó. Pero cuando él huyó, la mujer gritó y él dejó caer el manto que él tenía. Cuando todo el mundo escuchó los gritos de la patrona, todo el mundo corrió a ver por qué había gritado la señora de la casa. Ella dijo: el esclavo José quiso abusar de mí. Potifar no le iba a dar más crédito a un esclavo, le iba a dar crédito a lo que su esposa dijo. Y otra vez José es llevado preso a la cárcel en Egipto. Primero fue privado de su libertad, fue vendido como esclavo, y ahora este soñador estaba preso. Dice la palabra que José, cuando estaba preso, no dejó de cultivar sus dones. Siguió cultivando lo que Dios le había dicho. Era un soñador y él soñaba. ¿Cuántos de nosotros en momentos de crisis o de pérdida dejamos los dones que Dios nos ha dado de lado? Es el tiempo para que tú puedas decir: si el Señor te ha dado el don de sanidad y tú has sufrido la muerte como sufrimos nosotros, tienes que seguir orando. ¿Cuántas veces mi padre, el apóstol, dice: yo iba a las campañas, a las iglesias, y oraba y se sanaban, y llegaba a mi casa y mi hijo se estaba muriendo? En el momento de la crisis, en el momento de la pérdida, debes seguir desarrollando tus dones. Dice la palabra que José estuvo preso mucho tiempo. Estuvo mucho preso hasta que un día también el jefe de la guardia también lo fue distinguiendo a José. Y ya José no era un preso más, ya era un preso reconocido. Preso al fin, pero reconocido. Y un día dice la palabra que llegaron presos el copero y el panadero del rey. Y ellos llegaron presos porque había un problema, y uno le dijo: ¿sabe qué? Soñé que en 3 días, tres racimos de uva, 3 sarmientos habían sobre mi vida, sobre mi copa. Y José le dijo: te digo que en 3 días volverás otra vez a servir al faraón. Luego vino el panadero y dijo: y vi en una charola 3 panes y vi los pájaros sobre ella. Y José dijo: en 3 días desgraciadamente vas a morir. Sucedió tal como José lo había dicho. Algo interesante, mirar, José estaba cansado de estar preso. Él sabía que era un trato, pero él en su humanidad le dijo al copero: cuando llegue el día, no te olvides de mí. Cuando llegue el día, acuérdate que estoy en este lugar. Vemos a un José humano
sabía que era plan de Dios. Dios lo estaba preparando para algo, pero llegó el momento y el copero de tanta felicidad se olvidó del que le había hecho el favor. Pero ocurrió un día que Faraón llamó a todos sus sabios y le dijo: quiero que alguien en el reino me interprete este sueño. Vi que salían del Nilo 7 vacas gordas y luego salían 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las gordas. Y tuvo otro sueño más, donde él vio que las espigas eran muy hermosas un tiempo, y en el otro tiempo salieron otras espigas extremadamente feas. Ninguno de los sabios del faraón pudo descifrar el sueño. Y ahí el del vino dijo: Señor, en la cárcel hay un hebreo. Él interpretó mis sueños y se cumplió tal como él me ha dicho. Faraón les dijo: tráiganme a ese hebreo. La palabra del Señor dice que lo buscaron a carrera al hebreo, y José, antes de ir al faraón, se cambió sus vestiduras, se afeitó, se puso bonito para presentarse ante un hombre. José interpretó los sueños delante del faraón de que venían 7 años de bendición sobreabundante sobre Egipto, y que luego de estos 7 años vendría un hambre sobre toda la tierra. Y dice que José le dijo: búsquese, mi señor el faraón, un hombre sabio para que pueda guardar para este tiempo que se avecina. Y Faraón le dijo a José: ¿quién mejor que tú para ocupar este cargo? Porque ya que Dios habla a través de tu vida, hoy yo te coloco como gobernación de la nación de Egipto. Solamente yo estoy delante tuyo. Lo que José soñó a los 17 años se estaba cumpliendo después de tiempos de prueba, después de tiempos de pérdida. Pero José tuvo la cualidad de mirar hacia adelante, mirar hacia su destino profético. Aleluya. En esta mañana yo quiero que tú te pongas de pie. Aleluya. Génesis 45:8 dice: fue Dios quien me envió aquí. Cuando vinieron, ya asolaba el hambre en todas las ciudades alrededor del país de Egipto. Y llegaron los hermanos de José, los vendedores, llegaron ante José. Y José le dijo: fue Dios, reconoció, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Génesis 50:20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y en esta mañana vamos a hacer un acto profético con tu vida y con la mía. Yo sé que muchos han llegado sufridos a la casa de Dios, con muchas pérdidas, pero hoy es el tiempo de que nos cambiemos las vestiduras. Ha llegado el momento de cambiar y de caminar hacia el destino profético que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Hemos sufrido mucho, tal vez más que nadie, pero hoy Dios dice: hoy es el momento para que tú te cambies las ropas. Hoy es el momento para que tú dejes tu ropa de luto y te pongas ropa de fiesta, porque yo estoy a la puerta, porque yo vengo para cumplir lo que me he propuesto hacer contigo. Hoy es el tiempo para que yo me pueda despojar de toda ropa sucia, de toda ropa vieja, de todo harapo. En el nombre de Cristo Jesús, yo me libero hoy, yo me libero hoy, yo me libero hoy. En el nombre de Cristo Jesús, yo me quito toda vestidura, porque el Espíritu de Jehová está sobre mi vida, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar
predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya. El Espíritu del Señor está en este lugar. El Espíritu